Al principio de la Guerra Fría, las superpotencias hegemónicas, los Estados Unidos y la Unión Soviética, estaban en una constante tensión y preocupación por la influencia que ejercían ambas naciones en Europa. Esta situación llevó a la creación de dos alianzas militares posteriores a la Segunda Guerra Mundial, la OTAN y el Pacto de Varsovia, para la defensa del bloque occidental y del bloque oriental. Y en este video estaremos explicando los antecedentes, la creación y las diferencias y semejanzas de ambas organizaciones. Acontecimientos europeos entre 1947 y 1948. El surgimiento de la primera alianza político-militar de nuestra época debe encuadrarse en la reacción que Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental desarrollaron ante el temor de que se extendiera hasta estas últimas la dominación que la Unión Soviética, todavía bajo la forma aparente de cierto pluralismo político, había implantado en la Europa Oriental. Junto al hecho de la ruptura de la política conjunta en la Alemania ocupada, en 1947 se produjo la situación inquietante para la política occidental de la Guerra Civil Griega, y esta última circunstancia motivó de modo inmediato la iniciativa norteamericana que tomó forma de graves decisiones de ayuda económica para las naciones arruinadas por la Guerra Mundial, pero que poseía un alcance político extraordinario. Cuando el presidente Harry Truman pidió al Congreso norteamericano apoyo a los pueblos libres que están resistiendo a las tentativas de subyugación por parte de minorías armadas o de presiones exteriores, estaba consagrando la acción directiva de Estados Unidos, que desenvolvió de manera casi inmediata el Plan Marshall, en un principio destinado a toda Europa. Por otro lado, Stalin percibió bien las implicaciones políticas e ideológicas de ese plan, que de hecho introducía duraderamente la influencia norteamericana en Europa, y aún más ante lo que consideró una ofensiva político-económica. Con el fin de aislar a esta, reforzó la zona de seguridad este europea, imponiendo de modo rígido y absoluto regímenes comunistas en los distintos países, y resucitó el antiguo internacionalismo marxista de la Comintern mediante la creación de la Cominform, la Oficina de Información Comunista, en septiembre de 1947. El proceso de reforzamiento culminó con el golpe de Praga de febrero de 1948, por el que los comunistas se impusieron por completo en una Checoslovaquia que mantenía una organización democrática y parlamentaria. Aunque este golpe de Estado pudo ser presentado como un simple cambio de gobierno, debido a la gran presión popular, su efecto fue extraordinario en un mundo ya alarmado por la naciente Guerra Fría, y contribuyó de manera notable a acelerar la alianza militar occidental que ya estaba en gestión. Las naciones europeas se enfrentaban con un replanteamiento total de los datos diplomáticos y militares anteriores a esta situación de 1947. Aún en este año habían firmado los gobiernos de Gran Bretaña y Francia un pacto que preveía la resurrección de la amenaza alemana, pero el golpe de Praga les llevó a negociar con los gabinetes de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, que habían formado la Unión Aduanera del Benelux, una alianza defensiva, el Pacto de Bruselas, el cual se firmó en esta ciudad el día 17 de marzo de 1948, que ya prescribía una ayuda mutua contra toda política de agresión. Estados Unidos había estimulado la formación de esta alianza europea, punto de apoyo conveniente para su política, pero parecía claro que la potencia dirigente debía integrarse por sí misma en los compromisos militares. Los obstáculos para ello no eran pequeños, pues toda la tradición diplomática americana se oponía a la firma de alianzas militares en tiempos de paz, pero se mostró entonces la profunda variación experimentada de los dirigentes y la opinión de ese país con la guerra mundial. El mismo día en que se firmó el Tratado de Bruselas, el presidente Truman había declarado al Congreso: «Estoy convencido de que la resolución de las naciones libres de Europa de protegerse a sí mismas será acompañada de una resolución igual por su parte de ayudarles a hacerlo». Estas significativas palabras anunciaron la histórica votación por la cual el Senado aprobó con solo 4 votos negativos la resolución Vandenberg, que autorizaba al presidente a establecer una alianza en tiempos de paz, significando esto la derrota definitiva del aislamiento estadounidense. Casi al mismo tiempo, el establecimiento por los rusos del bloqueo de Berlín hacía estallar la más grave crisis de la posguerra,
Pero ello no detuvo el proceso. Durante el verano y el otoño de 1948 se desarrollaron las negociaciones entre el gobierno norteamericano y el de Canadá con las naciones europeas, culminando en la firma en Washington el 4 de abril de 1949 del Tratado de la Alianza del Norte del Atlántico, por los representantes de las 12 naciones fundadoras: los Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Islandia, Portugal e Italia. Se trataba de una alianza militar defensiva, estableciendo que, en caso de agresión o amenaza contra uno de sus miembros, los demás estaban obligados a ayudarle si aquél requería su asistencia, entendiéndose que esta ayuda era esencialmente militar. El artículo clave era el 5, que explicaba que las partes acordaban que un ataque armado contra una o más de ellas que tuviera lugar en Europa o en América del Norte sería considerado como un ataque dirigido contra todas ellas. Se hizo notar un rasgo jurídico de este tratado, de la Alianza Atlántica y de la organización que de él deriva, sería el respeto hacia las soberanías nacionales de sus miembros, aunque es claro que el mayor peso político y militar de la superpotencia directiva, y sin duda de su decisiva fuerza nuclear, fue tenida en cuenta al redactar el artículo 5, que no preveía explícita ni implícitamente una réplica militar automática a la agresión, lo que dejaba al gobierno norteamericano un margen de apreciación sobre la gravedad de los conflictos y de la respuesta más adecuada. La institucionalización y primeros pasos de la organización. Como la potencialidad aeroatómica de los Estados Unidos era la fuerza principal y decisiva de la alianza, las naciones europeas se colocaban realmente bajo su protección. En ese sentido, se ha llegado a decir que abdicaban de la posibilidad de buscar otras vías para su defensa. Tras la firma del tratado, se desarrolló el proceso de aplicación e institucionalización del mismo, es decir, la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que tuvo lugar en el tenso ambiente originado por la Guerra Fría. El Congreso norteamericano no solamente ratificó el pacto, sino que aprobó asimismo un vasto programa de ayuda militar solicitado por su gobierno. El 23 de septiembre de 1949, el presidente Harry Truman anunciaba que se había detectado una primera explosión nuclear en territorio de la Unión Soviética, pero la estructura de la OTAN no dio pasos de verdad importantes hasta el estallido de la Guerra de Corea. Una reunión del Consejo Atlántico, producida en Nueva York en 1950, creó una primera definición general de la estrategia de la alianza y la creación del Comité Militar Permanente y de un mando unificado, hechos sin precedentes históricos para tiempos de paz. El cargo recayó en el general Dwight Eisenhower, cuyo cuartel general se situó en las proximidades de Versalles. En 1951, Estados Unidos incrementó mucho la instalación de bases aéreas en diversos países aliados europeos, y también el contingente de sus fuerzas en este continente. Al año siguiente, se incorporaron a la alianza Grecia y Turquía, lo que extendía sus compromisos estratégicos hasta el Cáucaso. En la organización de la OTAN, destaca el Consejo Atlántico, que ha sido llamado el cerebro de la alianza, pues dirige políticamente a esta y transmite sus directrices a los organismos militares. En cuanto a estos últimos, se destaca en un principio el Comité Militar, del que derivó un grupo permanente que hasta el año 1957 estuvo únicamente formado por representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Los mandos o jefaturas territoriales militares se organizaron en razón del espacio estratégico que cubrían: el mando aliado supremo en Europa y el mando aliado del Atlántico. A su vez, existían otras subdivisiones y múltiples secciones técnicas y especializadas en el orden militar. Por otro lado, en la conferencia del Consejo celebrada en la ciudad de Ottawa, se abordó el tema de las dificultades económicas y financieras de la alianza. Data de entonces el examen anual de defensa, mediante el cual se fija la contribución de los miembros y se hace una planificación general. Ello ha llevado a una cooperación económica mayor que en alianzas y coaliciones de tiempos anteriores. La creación del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia surge de modo directo y explícito
como una respuesta a la integración de una Alemania remilitarizada en la OTAN. El 5 de mayo de 1955 se produce formalmente esa integración y el 14 de mayo se produce la firma del Pacto Comunista, que se justifica en el preámbulo siguiente. Teniendo en cuenta la situación creada en Europa como consecuencia de la ratificación de los Acuerdos de París, que prevén la formación de un nuevo agrupamiento militar bajo la forma de la Unión de la Europa Occidental con la participación de la Alemania Occidental en vías de remilitarización y con su integración en el bloque nordatlántico, lo que aumenta el peligro de una nueva guerra. El gobierno soviético se decidió a esta estructuración colectiva y formalización jurídica en razón de las nuevas condiciones mundiales que había llegado a tener la Guerra Fría en los primeros años de la década de los 50, si bien el motivo inmediato fue el señalado, una vez que vio fracasadas sus tentativas diplomáticas para contrarrestarlo. Los proyectos del CED originaron una propuesta del ministro soviético del Exterior Molotov para que las naciones del continente firmaran un Tratado General de Seguridad Colectiva en Europa, y más tarde convocó una conferencia de estados europeos que llegó a celebrarse en Moscú, pero solo con asistencia de los comunistas. En ella ya se advirtió que, si se ratificaban los acuerdos occidentales, se tomarían medidas comunes en el dominio de la organización de las Fuerzas Armadas y de su mando. Y efectivamente, como ni estas advertencias ni la denuncia por la Unión Soviética de los tratados bilaterales con Gran Bretaña y Francia, que todavía existían sobre el papel, impidieron la incorporación de la República Federal Alemana a la OTAN, los rusos realizaron lo anunciado. El 11 de mayo de 1955 se inauguró la Conferencia de Varsovia, con representantes de la Unión Soviética, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Rumania, Bulgaria y Albania. Y el 14 de mayo se firmó el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua entre estas naciones. Un comunicado anexo al tratado creaba el mando unificado de sus fuerzas, que fue confiado al mariscal soviético Iván Stepanovich Konev. Paralelismo con la OTAN en los artículos. El texto del Pacto de Varsovia refleja, a primera vista, el objetivo de la respuesta al crecimiento atlántico mediante la formalización de una agrupación político-militar que fuera semejante a la OTAN, con lo cual podría haber una paridad en caso de negociación, y asimismo se cumplía una función propagandística y demostrativa de la capacidad de reacción de las naciones comunistas. En estos aspectos impresiona la analogía, sin duda deliberada, de los textos de los tratados y de las dos organizaciones. En el caso del Pacto de Varsovia, el artículo 4 es sin duda el más importante, que expone lo siguiente: en caso de agresión armada en Europa contra uno o varios de los estados signatarios del tratado, por parte de un estado cualquiera o de un grupo de estados, cada estado signatario del tratado, ejerciendo su derecho a la autodefensa individual o colectiva, conforme al artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, acordará al Estado o a los estados víctimas de tal agresión una asistencia inmediata, individualmente o por acuerdo con los otros estados signatarios del tratado, por todos los medios que le parezca necesario, comprendido el empleo de la Fuerza Armada. Diferencias. Esta aparente simetría entre los textos fundacionales de las dos alianzas no puede ocultar las diferencias existentes entre ambas, empezando por sus mismos orígenes. La noratlántica arranca de iniciativas espontáneas de las naciones occidentales ante el temor a la expansión soviética, por mucho que estuviesen estimuladas y dirigidas por la política norteamericana. El hecho de quedar dependientes de esta, en gran medida, no priva a los gobiernos europeos de su soberanía y capacidad de iniciativa. El Pacto de Varsovia fue un instrumento diplomático militar creado por la Unión Soviética para perfeccionar la organización de su zona hegemónica en Europa Oriental, y los gobiernos de las democracias populares, si bien podían sentirse más respaldados frente a las amenazas exteriores o interiores, todavía quedaban más mediatizados, cortándoseles cualquier posibilidad de una dirección autónoma en su política comunista. Con ello llegamos a las causas de orden más general que se han querido ver en la formación del pacto. El gobierno soviético quiso,
asegurar su glacis estratégico en Europa, pero ello se encuadraba en una reacción de mayor amplitud ante la nueva situación mundial en que la misma expansión del socialismo creaba riesgos para la indiscutida dirección ideológica y política de Moscú. La implantación de este mecanismo multilateral en esa área vital para controlar y reprimir cualquier nuevo movimiento cismático o anticomunista era imprescindible para poder enfrentarse adecuadamente con el problema de crecimiento, peso e independencia de acción de la China popular en Asia, lo que hacía que Mao Zedong apareciese cada vez más como el verdadero dirigente del comunismo asiático. El fenómeno se había mostrado ya en el Tratado Chino-Soviético del 12 de octubre de 1954, que otorgó notables ventajas a los chinos, y al año siguiente la Conferencia de Bandung, en abril de 1955, ofrecía la perspectiva de un joven tercer mundo que podía ser la esfera apropiada para un nuevo liderazgo chino. Rusia veía con inquietud esta posibilidad, sobre todo porque se vieron frustrados sus deseos de participar en la conferencia, ya que se le consideró nación europea. Según esta interpretación, la misma celebración de la conferencia asiática tuvo una influencia directa en las decisiones que por entonces se tomaron en Moscú respecto de la formación del Pacto de Varsovia. Lo que no parece ofrecer ninguna duda es que esta formación, yendo más allá de una reacción al rearme alemán, quería salir al paso de un posible proceso de desatelización que se comenzaba a dibujar tanto en Asia como en Europa. En este continente, el mayor riesgo para Moscú era el desarrollo de direcciones nacional-comunistas en la época post-estalinista, que cobraron altos vuelos con el proceso de desestalinización consagrado por Khrushchev en febrero de 1956. Ello daría lugar a una agitación revisionista manifestada primeramente de modo muy vivo en Polonia y que desembocó en la Revolución de Hungría del 23 de octubre. En esta ocasión, el Pacto de Varsovia reveló su importancia política al proporcionar al gobierno soviético una cobertura legal aparente para la represión. Aunque el gobierno nacional comunista de Imre Nagy se apresuró a repudiar el pacto, enviando un telegrama al secretario general de la ONU, esto no impidió la intervención aplastante de los tanques rusos. Así inauguró esa alianza su función reforzadora de la preponderancia soviética que proseguiría en lo sucesivo. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte y darle like y activar la campanita para que no te pierdas de más videos de la Guerra Fría o de otros temas de historia y prehistoria.